canal. Espero que estén, pero que muy bien. Aquí estamos muy contentos transmitiendo en vivo a través de Twitch y de Live. Igual no estoy compartiendo lo que viene haciendo en las redes sociales este material. Ahorita pues sé que no hay nadie. Le di iniciar la transmisión así mero, pero pues sirve como entrenamiento. Y bien, una de las ventajas de programar en CodeIgniter, y más si lo descargamos desde Composer, es que podemos ir actualizando, mejorando así la seguridad del programa que empecemos a diseñar. Por ejemplo, estamos nosotros aquí vamos a pasar la terminal hacia acá. Vamos a irnos al CD Git, CD Medical Soft, y pues aquí si le damos ls tenemos todos los archivos del CodeIgniter. Nosotros, como ustedes recordarán, descargamos todo del Composer, así que vamos a intentar así sin editar el video ni nada, para que vean que no les estoy metiendo y mintiendo. Y si falla, pues que falle en vivo, a mí no me importa. O sea, quiero que ustedes vean tal y cual se comporta. Puede que si ustedes hayan descargado el CodeIgniter desde la web, puede que ahí sí surjan algunos detallitos, pero aquí se debe de poder actualizar. Basta con ponerle el comando composer update. Vamos a ver cómo se comporta. No lo he hecho con esta fuente, pero vamos a ver qué tal. Como pueden ver, ni siquiera tengo instalado el Composer, así que vamos a instalarlo. Aquí mismo te da el comando para instalarlo. Como le ponemos sudo apt install composer. En Linux es muy fácil hacerlo, pero en Windows tienes que descargar el .exe, el instalador que está hecho en Linux, no sé qué estará hecho el instalador, y pues ahí lo instalo. Entonces le ponemos sudo apt install composer, le ponemos la contraseña, se instala todo, va a ocupar el Symfony, Mercury, Subversion, etcétera. Le damos que sí a todo y ahí se está instalando en friega rápidamente. Es lo que me gusta a mí de usar Linux, aunque ustedes pueden usar la consola de comandos usando un programa, no me acuerdo cómo se llama. Luego le he usado el programa ese para Windows, para usar comandos así de Linux. Creo que tiene algo que ver con el Git, no me acuerdo cómo se llama, Git guía, algo así se llama. Se llama me estoy acordando, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Uso tantas cosas al día que se me olvida. Y bien, vamos a calar a ver si se actualiza Composer Update. Y a mí me está saltando muchos errores, como si el mismo Composer estuviera desactualizado, pero pues vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Estoy transmitiendo? Sí. Como que hay mucha deprecation. Estoy como la Naya hablando inglés. Igual vamos a ver qué significan estos comandos, porque queremos hacer las cosas de bien. Como en todo en programación, las cosas a la primera pueden fallar, pero es cuestión de irlo corrigiendo. Nunca van a salir, es muy raro. De hecho, es cuestión de preocuparse si algo sale bien a la primera. A ver, vamos a ponerle aquí Composer. Dice su requerimiento, no yo requiere puede resolver instalable paquete. Dice que ocupo activar el Xcurl. Tengo que activar esta extensión. Tengo que modificar los php.ini, pero solamente aquí basta con hacer eso, sudo apt install php 8.1- creo que sería ese, a ver si latino. Y ahí, como pueden ver, en el PHP 8.1 lo está instalando la extensión. Aquí en Windows, en Linux, basta con instalarlo y solo se activa, solo se agrega al php.ini, por así decirlo. Bien, vamos a actualizarlo otra vez y dice que hay unos errores aquí. A ver, vamos a ver si tenemos que actualizar el Composer. Actualizar Composer. Vamos a buscar aquí en el mismo, ¿cómo se llama? Dice, no acepta el parámetro 84. Ok, vamos a ver qué más errores trae. Vamos a limpiar todo mejor. Vamos a hacer, ya lo tengo instalado. Vamos a intentar usarlo de nuevo a ver si nos trae otro error. Y sale PHP deprecated. Vamos a ver qué nos trae este en el explorador. Las soluciones que me dan, por ejemplo, aquí en el explorador es más para Laravel, pero vamos a seguir buscando.
Vamos a ponerle composer, udate, code, aina. Me sale cómo reproducir con el... Dicen que no hay soluciones, pero no puede ser posible. Yo lo he usado bien eso, pero es posible que ¿cómo se dice? Que esté desactualizado mi composer. Tendremos que ver cómo actualizar el composer. A ver, dice... Todo el tiempo en Google está todo. Debe de haber alguna solución para esto. Igual quizás no funciona para PHP 8 esta versión 8.1, pero según en los requerimientos del servidor sí lo deben soportar. Vamos a quedar con este comando que sirve para como actualizar, quiero pensar. Aunque dice aquí que no está definido. Checo a ver si hay una forma para actualizar en sí el composer y no el paquete. Ok, aquí vemos que existe acerca de browse, dependencia, autocarga, install, update. Está ese de update, pero es para actualizar en sí el paquete, los paquetes que tenemos ahí. Y aquí no tenemos, por así decirlo, un paquete puesto. Ese tampoco funciona. Esas son las dependencias. Bueno, vamos a actualizar el primer sistema a ver si así se actualiza su apt. No hay nada por actualizar. Vamos a quedar con esto y aún así no nos está dejando. Está muy extraño. El falta de error dice array merge no acepta comandos desconocidos, pero desde aquí estaba medio fallando. Bien, se supone que con este global update y self deberían de poderse actualizar. Quizás debemos instalar composer desde aquí, desde este. Instalación en Linux, Unix y Mac. Ok, aquí dice que pues que no es muy, no se batalla tanto. Quizás para PHP tengo que instalar. Bueno, este de composer es realmente para PHP. apt search php o composer. Bien, dice que aquí ya está instalado este también, ese ya está en automática instalado. ¿Qué más hay? Entonces se supone que ya ahí debería de funcionar, pero no. Dice Pragmatch, este como que no está instalado también. Bueno, lo que dicen que tengo que bajar de PHP 8 a 7, pero pues como que no se me hace que sea una solución eso. Ok, dice que con esto debería de arreglarse, pero pues igual no se arregla. Vamos a ver qué pasa con esto. Ha de ser una versión muy vieja de Composer. Vamos a ver qué nos dice Stack Overflow. Y pues dice que debemos de desinstalar el Composer que está en el apt. O sea, como que no sirve realmente el que está aquí. Entonces vamos a proceder a eliminarlo. Sudo apt remove composer. No sirve ese cocinero, así no dañe fuente. Y que lo instalemos de acuerdo a la documentación oficial. Retiro lo que dije ahorita que en Linux ya está todo bueno. Depende mucho también de qué distribución sea. Ok, vamos a ver aquí para instalarlo. Ahora sí, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, legado de nuestro ser. Vamos a ver si con esto se instala bien. Ok, ¿en dónde me quedé? Composer, voy a quitar. Luego corremos esta cuestión de copiar y pegar nomás. Ya se verificó la instalación. Luego pues ya corremos este PHP Composer Setup dentro de PHP y ahí se va a empezar a descargar. Felicidad que funciona. Y dice que versión 2.4.2 ha instalado satisfactoriamente. Vamos a ver qué otro paso sigue. Creo que es eliminar un link composer setup.php como para eliminarlo, quiero pensar. Entonces hasta ahí está instalado, no sé, no, todavía no. Dice se descargó la nueva descarga del instalador. Tengo que mover este punto far a esta parte de aquí. Esta ya se copió. A ver si no me salté este paso. Descarga el instalador en el directorio y corre el instalador. Bueno, se supone que esto es lo que se hizo aquí. Luego sale, tú puedes instalar el composer específico de directorio, que sabe qué. Bien, vamos a correr. Aún no está instalado. Bueno, se instaló, pero no se ha instalado globalmente. Esto se me hace que ya lo hice. Y me va a marcar error porque ya no está. Es correcto. Dice, si a ti te parece instalarlo, puedes usar. Creo que falta algo de los permisos. Ok, bla 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 bla. Pero creo que necesito permiso de administrador aquí. Quiero pensar, sudo. Dice, ¿está como administrador? Sí, ahí está. Entonces vamos a ver si me deja actualizar. Dice que ya está en la última versión. Ahora sí, le vamos a dar sudo composer update. Si se escribe
ahora sí me va a actualizar pues mi Code Igniter. Y como pueden ver, ahí está descargando pues los paquetes necesarios. Todo lo que está en el vendor, ahí lo está actualizando. Dice que se actualizaron 27 paquetes. Y podemos usar el comando composer fan para ver qué es lo que María Purísima ocupó, correrlo con el sudo. Y pues aquí viene lo que se actualizó: Doctrine, láminas y MyCloud. Igual yo les recomiendo leer un poco lo que viene siendo la documentación de Code Igniter. Vamos a leer un poco aquí. Esperemos que se esté transmitiendo bien. Y bueno, si está transmitiendo bien, vamos a leer la documentación, a ver qué nos dice. Antes de irnos, voy a colocar aquí un update, a ver si... caray, ¿está fallando o qué? Mira, topics. Bueno, por aquí hay algo relevante a las actualizaciones, pero no sé si se refiere nomás al que está descargado y no al que descargamos vía Composer. Viene que sí, se puede actualizar de esta manera, pero a veces hay que hacer unos cambios manuales. Puede ser que esté fallando esa página. Replace en common, manual instalación. Aquí está upgrading de versiones upgrading from previous version, que viene siendo actualizar de versiones anteriores. Puede ser. Y aquí dice pues que ir haciendo en caso de actualizar del 3 al 5, del 2 al 3. Estarán hackeando, que no me hagas quedar mal, Code Igniter. Dice que por ejemplo en algunos casos no requiere intervención. Le damos para atrás y pues aquí nos va diciendo si se requiere. Dice simple instalación, fácil de actualizar, necesita checar la app.config a ver si no se mueven también. Bien, pues como pueden ver no es tan difícil, pero ya lo que nos va a dar la última palabra es la experiencia. Vamos a ir calando conforme avancemos en el proyecto. Y bien amigos, pues sería todo. Espero que les sirva esta transmisión y nos vemos hasta el próximo video. Adiós y muchas gracias por ver. Y como pueden ver fue algo largo el video, pero yo quiero que ustedes vean los posibles errores que les pueden salir, porque pues no les quiero mentir yo, o sea, no les quiero decir no, que es muy fácil, es muy difícil, y pues a mí me agradan que me salgan estos errores que pues a la mala se van aprendiendo. Y pues aquí ya está el video de cómo solucionar los posibles errores que les salgan a ustedes. Adiós y muchas gracias por ver amigos, nos vemos hasta el próximo video. Fierro pariente.